El doctor Roberto Albertazzi es director del Centro de Ojos Quilmes, institución afiliada a la Cátedra de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, actual presidente de la World Keratoconus Society and Keratoconus Forum, autor de numerosos artículos y capítulos sobre tratamiento con segmentos intracorneales en el tratamiento de las ectasias corneales, inventor de inyectores para los segmentos articulados, inyectables, concatenables, topografía intraquirúrgica asistida por telefonía celular móvil, aplicaciones móviles para la asistencia en la selección de los implantes en el tratamiento de las ectasias corneales con combinaciones de perfiles de implante. Socio fundador y es presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Refractiva, Córnea y Catarata. Decir muchas cosas, yo creo que basta con escucharlo y van a saber que todo lo que está escrito lo favorece. Maestro, buenas noches y vámonos. Bueno, gracias. Bueno, puedo compartir ahí, a ver, compartir, ahí está. Bueno, ante todo, muy agradecido por la invitación, y para mí es un honor siempre participar con nuestros hermanos peruanos. Realmente es un placer, es un gusto. Bueno, vamos a hablar un poco de segmentos. Vamos a ver cómo lo paso de acá. Ahí está. Todo empieza cerca de 1950 con el genio de José Ignacio Berrequer, ya viviendo en Bogotá, que diseña y termina de diseñar y empieza a trabajar con la queratomileusis por congelación. Ustedes saben, los más jóvenes quizás no saben, pero fue él el que empezó a sacar lamelas, una porción de córnea, la congelaba y tallaba, ya sea la hipermetropía o la miopía, porque en aquel entonces era una meca llegar a corregir las altas miopías y las altas hipermetropías que traía la faquia. Entonces él empezó, y en el 58 colombiano Ariza empieza con inclusiones y prótesis corneales de metilmetacrilato. Esto no tenía ningún factor refractivo, sino era más bien ortopédico. Pero las diseña él y no funciona ninguna de todas esas, pero hace un trabajo científico. Fue Blatasvaya, una joven rusa médica oftalmóloga que quiere hacer su tesis relacionado con lo que está haciendo el doctor Barraquer. Viaja a Bogotá y ella se da cuenta que cuando el doctor talla sus discos para miopía, lo que realmente hacía era como una donut, como un anillo. Entonces le propone a él por qué no implanta anillos. Y a él le gustó la idea y le dijo por qué esa no era tu tema de tesis. Y fue la tema de tesis de esta doctora. Esta doctora hace la tesis implantando estroma disecado de conejo a los conejos. Y ella, en sus trabajos, descubre y dicta las relaciones directas, las leyes de Blatasvaya, directa al espesor. Cuanto más espesor, más corrección de la miopía, o inversa al diámetro, cuanto menor el diámetro del anillo, mayor corrección. Esas dos leyes salen de esa tesis. Y eso fue en el 1966. Fíjense que en el 1983 es la primera aparición del excimer láser. Pone anillos para la corrección
fue un español, Gabriel Simón, trabajando en el Vasco en Palmar, y él describe cómo se podrían hacer estos anillos de silicón, pero también describe una cosa importante, que era la queratotomía lamelar, para poner estos anillos que se quedaban abiertos. Entonces tenemos así, que para ese entonces teníamos dos intervenciones, la queratomileusis por congelación y la queratotomía lamelar para poner como si fuera un bolsillo. Bien. Fleming patenta anillos ajustables de PMMA. Esto era un anillo 360 grados y según el grado de miopía se podía poner en un orificio o en el otro. Pero eso, por supuesto que no funcionó. Sí funcionó, lo que él estableció fue la queratotomía anular. Apareció, teníamos la queratotomía lamelar en bolsillo y la queratotomía anular. En la SIC viene en el 89 de la mano de Palícaris y ahí ya lo conocemos nosotros. Pero en la SIC, si bien pudo asistir al excimer, no pudo asistir a los anillos, porque no tenía la profundidad, no estaba diseñado para la profundidad que necesitaban los anillos. Llegan con el excimer y el LASIK, llega mucho antes a tratar la carrera de la miopía que los anillos. Es en el 91 que aparece Walton Mosé y Paulo Ferrara, los dos en Brasil, y con diferentes segmentos, uno de 7 y el otro de 5, pero lo que usan es la queratotomía que ya estaba descripta por Fleming, y esa queratotomía, Walton Mosé le hace una sola incisión y Ferrara le hace 2 incisiones. ¿Por qué? Porque Ferrara había descrito la espátula dupla, cosa de hacer las dos incisiones simultáneamente. Estas 2 incisiones simultáneamente nos trajo muchísimos dolores de cabeza, y es así que lo primero que tuvimos que hacer era convencerlo de que abandone la inferior para quedarnos solamente con la superior, y así fue en los inicios de la técnica. Así entonces estábamos con la queratomileusis, la queratotomía anular, la lamelar y una incisión y las 2 incisiones ya abandonadas. Bueno, ¿qué hay hoy? Hoy están los anillos de 5, de 6, de 7, pero fundamentalmente los que se usan son más los de 6. Pero esto no solo es ahí, sino que los perfiles son los que varían. Lo que se usa hoy son los 2 de 6, acá los perfiles, el de Ferrara es plano, el de Intax es cónico, y esto funciona de diferente forma, porque si usted, acá puse un globo, un balón, si yo pongo el anillo de cónico, él se va a tener la misma curvatura, entonces el efecto, si yo le pongo en una esfera, le pongo este anillo, va a mantener la esfera. En cambio, si en la esfera yo le pongo algo plano, como acá, la B1, esta es la pre, yo le pongo 2 segmentos planos, fíjense el astigmatismo que yo estoy creando. Y eso es problema del diseño del anillo que es plano. Voy a tener que agarrar una córnea con astigmatismo para poderle ponerle estos segmentos y sacarle este astigmatismo. Entonces, el efecto que tiene es totalmente diferente. Acá le pongo cómo podemos investigar o estudiar los diferentes efectos que tienen un segmento dentro de la córnea. El 1 es justo por encima del
implante. Y el 3 es por dentro del implante. Fíjense, yo en el... Gracias. Bueno, entonces, una forma de ver cómo trabajan estos anillos es ver las diferentes zonas. La 1 es por encima del anillo, la 2 es donde termina el anillo, en los extremos, y la 3 es en el interior. Y acá en estos 3 gráficos, estos son a grandes rasgos los efectos de los planos, que están en verde, y los cónicos, que están en amarillo. Por supuesto, los planos tienen mucho más efecto, por eso generan astigmatismos, y los amarillos no los generan porque tienen menos efectos. Para tratar las ectasias tenemos que saber el origen es fundamental. Hoy vamos a hablar exclusivamente de las ectasias primarias, que son todos los patrones que se ven ahí, en asimétricas o centrales y simétricas o centrales. Y estos son los patrones más frecuentes. Los otros tipos de ectasias son las post-LASIK, post-injertos, post-traumáticas y primarias. Se pueden confundir si le muestran la topografía y no piden los estudios de biomecánica corneal y no conocen el origen, se pueden confundir. Esa confusión lo puede llegar a hacer tomar malas decisiones. Así que es muy importante saber el origen. Siempre la clasificación de Krumage y Amsler es la mandatoria, y acá vemos los diferentes tipos de ectasias, los diferentes tipos de patrones. Pero lo interesante es saber cuál es el porcentaje de esas ectasias que se presentan en la clínica. Y esto es el universo que yo encontré en un momento dado en mi consulta. Y fíjense que si nosotros nos detenemos, si nos concentramos en aprender, en entender, acá vamos a tener casi el 80% de las ectasias que se nos presentan. Entonces vamos a enfocarnos más en este tipo de ectasias. Vamos a empezar por estas, que son el estadio 1. El estadio 1 va a estar, lo vamos a operar con fines estabilizadores, por supuesto, y refractivos, claro. Pero los estadios 1 son fáciles porque tienen queratometrías bajas, tienen buenas paquimetrías. Fíjense, el pre es a la izquierda, el pos a la derecha. Como con un solo anillo, todos estos pacientes funcionan porque son realmente sencillas de tratar. Y lo que hay que estar atento de no equivocarnos de estadio. Acá, entonces, solamente uno tiene astigmatismos bajos, 380, 380. Entonces, con uno solo lo bajamos a la mitad, es suficiente. Entonces, en estadios 1, uno solo cónico o uno solo plano, según el monto del astigmatismo. Para los estadios 2 ya cambia, porque el astigmatismo es más alto y vamos a necesitar 2 tipos de segmentos. Uno plano, fíjense, lo vamos a tratar de 4 formas diferentes. Plano por afuera, cónico por encima. ¿Ven? Pre y post, acuérdense siempre que el de la izquierda es el pre, el de la derecha es el post. Cómo va modificando, y esta es una forma, esta es otra forma de tratarlo. Cómo lo ponemos bien central, la ectasia se disminuye. Otra forma de tratarlo. Y la última forma, ya son con 2 Ferraras. Pero fíjense, para Ferrara tienen que tener mucho astigmatismo, 10. Bueno, 4, y fíjense cómo lo mejoramos acá. Y 11. Cuando ya el astigmatismo es alto, vamos a necesitar 2 Ferrara. Los estadios 2, entonces necesitamos acá las combinaciones de Ferrara Intact o si es muy alto el astigmatismo, Ferrara. Bueno, los estadios 3 son los más graves.
donde, fíjense, 63, es muy alto. Acá tenemos el pre, está al revés, el pre está al revés, está a la derecha y el post está a la izquierda. Estos son los más complicados porque estos empiezan a bajar mucho la visión por la presencia de pliegues. Estos bajan mucho la visión. Y estos se tratan con largos, cónicos y la combinación de cónicos y planos. Esto es lo básico. Esto es lo básico. Esto lo patentamos. Y volviendo a la historia, vemos que la verdad que el Excimer asistido, la SIG, que asiste al Excimer, nos ganó a la carrera de la miopía, pero gracias a Joseph Cullen, que en el 98 hace el primer trabajo de ectasias tratado con un anillo, es que los anillos nos recalculamos nuestro destino y nos fuimos a tratar ectasias. Y así teníamos que en el 2006 aparece Fento. ¿Y el Fento qué hace? Reemplaza a todas las demás técnicas quirúrgicas. El Fento puede asistir al eczema, como el Fento puede asistir a los anillos. Esto nos cambió absolutamente todo nuestro horizonte. Ahora, ¿qué vamos a poner? Si vamos a poner anillos completos, vamos a tener que hacer un pocket. Un pocket y mantener. Y si no, vamos a tener que hacer grandes arcos. Vamos a hacer un poco la historia, vamos a seguir con la historia de hoy. Como podíamos hacer un pocket, el anillo de silicón lo cambiaron a anillo de PMMA haciendo una empresa, MioRing, pero fue 38 años después que apareció del silicón, lo pusieron de PMMA. Estos MioRing pequeños, de 4 milímetros con 5, me parece que la empresa fundió, pero bueno, lo hicieron 38 años después de modificar el silicón por el de PMMA. Después de 17 años de que lo presentaran el anillo grande, Ferrara y Walton, no sé, volvieron a salir anillos grandes, 17 años después. Y estas prótesis acrílicas, después de 56 años, hicieron una patente y la protegieron con una patente 56 años después. Parece mentira. Mire, acá le pongo los papeles, los dibujos originales, la patente que la presentaron en el 13 y la pudieron obtener en el 15. Pero mucho de esto ya se lo mostré que eran del año 1958. Así todo, otra técnica, Susan Jacobs, en el 18, también lo patenta, que hace anillos con estroma humano y lo pone en canales hechos como para Intax. Acá se ve claramente. La llama CARES, Corneal Allogenic Intraestromal Ring Segment. Le puede hacer crosslinking antes, pero bueno, ella lo patente, así que fíjense, y esto es lo que presenta en sus publicaciones. Fíjense, las prótesis tardaron 56 años en ser patentadas. El anillo estromal que lo puso Blatasvania en el 66, Susan Jacobs, 53 años lo patenta después. El anillo de silicón de Gabriel Simon, 38 años lo transforma en PMMA. Y los anillos, los grandes arcos, los transforman después de 17 años. Es decir, lo que quiero significar es que, primero, que los segmentos perdieron la carrera contra la miopía, seguro por predictabilidad fundamental. El Fento copió y asistió con éxito a todas las técnicas manuales. Y la otra es que no hay nada de nuevo. Hasta ese momento fueron todas técnicas refritadas del pasado. Nada hubo de nuevo. Esto sí que me pareció nuevo. Fíjense, esto es una compañía alemana que con múltiples fotogramas de confocal recrea todo lo que es un plexo nervioso subbasal de la córnea.
y lo grafica para que lo entendamos. Esto es un plexo subbasal, pero fíjense esto es un paciente con queratocono, fíjense lo que es este plexo, está totalmente destruido. Mire, y esto es un queratocono, fíjense lo que es el plexo, está destruido. Esto nosotros no lo conocíamos, y fíjense, es decir, los plexos están totalmente destruidos. Acá le hago un esquema de, imagínense que es una córnea, acá tenemos la paquimetría corneal en la zona del implante, todo esto va a ser donde lo implantamos, y vamos a tener en la zona del implante, es decir, a 5 milímetros, 500, 400 micras. Fíjense dónde lo vamos a poner el implante. La zona donde el implante tiene que estar apoyado, la profundidad ideal son 150, 180 micras. Esa es la zona ideal. Más profundo no es bueno porque pierde mucha efectividad y puede perforar. Esta es la zona, el target donde tenemos que ir nosotros. Fíjense, si nosotros ponemos segmentos de 150, de 200, de 250 o de 300, y si proyectamos acá lo que es el plexo subbasal, fíjense que estamos muy cerquita de dañar el plexo, muy cerca. Si a esto le ponemos los estadios, en los estadios 1 nosotros posiblemente encontramos córneas más gruesas, pero en los estadios 1 vamos a poner segmentos bajos, y en los estadios 3 tenemos que poner segmentos bajos, porque si no dañamos enseguida el plexo. Esto es muy interesante, esto lo tienen que entender, que tenemos que utilizar segmentos bajos para no dañar el plexo subbasal. Y ahora, porque si no lo ponemos profundo, estos dañan el plexo. Si no los ponemos profundos, cualquiera que pongamos dañan el plexo. Los que vienen ahora, los segmentos asimétricos, en base o en altura. Más claro está acá. Los asimétricos, antihorario y horario, fíjense que el antihorario termina en 250 y 300, todos terminan 250 y 300, y los sinusoidales, que tienen una parte más gruesa, es de 250 y es de 300. Este paciente, un estadio 3, operado con 150, al tiempo, miren cómo me viene con una, acá ya lo veo la topografía, que acá tiene algo que tiene una queratitis. Era un alto astigmatismo, era un queratocono grado 3 y viene con esta mancha acá. Esto no es más que va a tener una queratitis en una de las puntas. Esa queratitis es el primer estadio de una queratitis distal apical y tardía. Empiezan con queratitis apicales, siguen con ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, melting y úlceras recurrentes para terminar en la extrusión de segmentos. Esto, del 1 al 3, pueden pasar 12 años, pero también pueden pasar 3 años. Esto tengo miedo que empiece a pasar con los asimétricos, porque son muy, muy gruesos como para poner en la parte más delgada de la córnea. Entonces, ¿no hay nada de nuevo? Sí, están los segmentos asimétricos. Cuidado que el mayor volumen del segmento no coincida con la menor paquimetría. Es lo único que le pido. ¿Qué hay de nuevo? El topógrafo. Sí, estoy trabajando en un topógrafo que asistido con el teléfono. Estas son las prácticas. Y fíjense en la cirugía, esto lo hago en la cirugía, pre y post. No me da la topografía, me da solamente el disco de Plácido, pero yo ya sé en el post inmediato que no tuve una hipercorrección. Y este es de la semana pasada. Un gran astigmatismo, y ya sé en la misma cirugía de que el paciente quedó bastante bien
porque el disco de Plácido me lo permite ver. ¿Qué otra cosa nueva? Esta patente la aceptaron en Colombia, por supuesto está presentada en otros países, pero es un disco, es un anillo que es modular y que se puede modular y se pueden cambiar las piezas. Puedo hacer perfiles cónicos combinados con planos y planos combinados con cónicos. Por ejemplo, la mitad es plano, la mitad es cónico. Este es el proyecto que estamos trabajando, que son anillos que se pueden poner por el limbo y se van modulando y enganchando, y se enganchan que quedan rígidos una vez conectados uno con otros cuando están. Estos también pueden ser 4 de 90 o 3 de 120. Se van a poner por el limbo, lo estamos haciendo con un Z8, se ponen por el limbo, y este es el último, este ya no es de PMMA, este es de Prolene, y se hacen con láser, es una pieza de 200 micras que se corta, múltiples cortes, todos con láser, y se hacen como estas escotaduras que se meten. Esto se hace así, se hace abierto, pero después cuando se mete dentro del estroma se va cerrando, se cierra y quedan todas enganchadas una con otra. La idea de esto es que, bueno, hay que diseñar instrumentos también, la idea de esto es que se puedan poner de esta forma. Entonces, sí, el fento nos va a servir a nosotros como cirugías exclusivamente con fento, porque esto de otra forma no se puede hacer. Entonces, vinieron los segmentos de gran arco, después vinieron los asimétricos y constitucionalidad, y ahora espero que cerca del 23, del 24, esté la familia de inyectables por el limbo, los one ring, los flexibles de Prolene. Todos estos, es más, estos últimos pueden llegar a estar linkeados por topografía. Esto es lo que estamos trabajando y espero traerles novedades dentro de poco. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo el mail por si quieren escribirme o alguna, alguna asistencia del plan, alguna ayuda, también lo puedo dar. Bueno, dejo de compartir pantalla. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Gracias. Sí. Vamos a esperar las preguntas. Quizás pueda yo hacerle una mientras llegan las preguntas. Sí, cómo no. ¿Hay algún grosor corneal por donde debe ir el implante o el segmento? ¿Limita? O sea, ¿a todos se les puede poner o en algunos tenemos que tener cuidado? La córnea es una estructura. La estructura, como el techo, nos va a dar señales de funcionamiento o de agotamiento de su función. Si uno tiene humedad, tiene una gotera, tiene una fisura, sabe que lo puede arreglar, pero cuando están rotas las cabreadas, cuando se rompió el techo hay que cambiarlo. Esto es lo mismo. ¿Cómo sabemos que la córnea estructuralmente funciona? Cuando no tiene pliegue. Pero cuando tiene pliegues ya centrales, ya sabemos que esa estructura ya no funciona. Con pliegues centrales, con esos leucomas ramificados, ya esos afinamientos, ya sabemos que no funciona. No le pidamos cosas a la córnea que no nos puede dar. ¿Cuándo tenemos que poner anillos? Cuando la córnea funciona. ¿Cuándo funciona? Cuando podemos refraccionarla y mejorar la visión. Pero ya por eso puse que el tercero, cuando aparecen las estrías centrales, ese es el límite que podemos usar. Ahí ya ahí ya dejemos lugar a otras técnicas. Cuando tengamos pliegues ya centrales, ya pasó el momento de hacer anillos. Maestro, unas cosas son las estrías y otras serán los pliegues, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que los pliegues algunas veces, los pliegues muy finitos de Bob, hay que buscarlos, pero cuando bajan la visión es que ya los tienen.
Hay pacientes que usted ve la córnea que dice, pero ¿cómo que está con esto? Y se pone a mirarla y a hacerla fina y empieza a tenerlos. Es lo mismo que las gutas, le sacan visión. Ujú. Una pregunta, puso usted el término estabilizar. Los amantes del crosslinking dicen que el crosslinking estabiliza, pero los anillos no estabilizan. ¿Está bien usado el término para ellos? Yo no soy tan semántico. Yo a los pacientes jóvenes le hago un anillo, le hago crosslinking y le hago una misa, porque le hago todo lo que le puede mejorarle. No me aferro a una sola cosa. Es como uno tiene en la caja de herramientas, tiene un montón de herramientas, uno no va con una sola tenaza por la vida. El que tiene un martillo son todos clavos. Uno tiene que tener más herramientas. Los pacientes jóvenes, anillos y crosslinking, obvio, pero crosslinking solo es muy rara vez que lo hago, muy rara vez, porque el crosslinking no es tan... El crosslinking solo no lo hago mucho, la verdad. Hago solamente crosslinking cuando no sé dónde poner el anillo. Entonces le hago un crosslinking, pero son las menor de las veces. Siempre yo trato de poner, el anillo me da más tranquilidad. Yo vi, después de más de 22 años poniendo anillos que los estabilizan mucho. Ahora, pongo anillos, la verdad, no pongo más de 150 micras de espesor y hoy les di las razones por qué no pongo más de 150 micras. Nada, si son cónicos puedo poner más, puedo poner 300, porque el diseño del cónico es muy suave y entonces la zona del plexo subbasal no lo daña. Pero es eso, pongo el mínimo espesor posible. Muy bien. Ayesha, apareció preguntas, por favor. Sí, doctor, hay varias preguntas, además de las felicitaciones al doctor Albertazzi, nuestro agradecimiento en verdad No, por su muy buena voluntad y disposición y por su tiempo y su paciencia. Bueno, algunas preguntas respecto a la brillante ponencia que nos ha dado es, por ejemplo, si colocaría anillos en un paciente sin ectasia y con astigmatismo irregular, solamente con fines refractivos. Bueno, hay que conocer el origen de eso, de esa asimetría. Por eso puse de entrada, tenemos que conocer el origen. Vos me das una asimetría postraumática y no lo pongo. Me das una asimetría post-LASIK y sí lo pongo porque funcionan bien. Hay que saber. Ahora, si es primaria, sí se puede poner. Si no tuvo ninguna cirugía y tiene una asimetría, sí hay que ver qué querés lograr. ¿Corrige con negativos o corrige con positivos? Eso hace cambiar el anillo que pongas. La refracción en todo esto es fundamental. El que no sabe refraccionar una asimetría no va a poder operar porque no podés interpretar qué tenés que poner. Ujú. Y respecto a eso, más o menos, ¿qué tipo de paciente sería ideal colocar segmentos asimétricos? También nos preguntan. Eh, lo ideales son los nipples y los grados 3. Todo lo que sea central, los nipples centrales y los grados 3. Esos serían el mejor target para los grandes arcos. Acuérdense que los grandes arcos no van a sacar astigmatismos, van a bajar todas las queratometrías, pero van a dejar las asimetrías. Claro. Así es. Hay algunas otras preguntas, por ejemplo, respecto al tema del plexo subbasal. Nos mencionan que la cercanía del plexo corneano a los anillos gruesos implantados si pudieran generar alguna reacción tipo neuralgia. No, pero sí, hoy no me pude explayar en el plexo. Es súper interesante porque el, el comprimir el plexo subasal hace que Doctora Albertazzi, disculpe que lo corte, me parece que su audio tiene un problema porque ya lo escuchamos, no lo escuchamos muy bien. Está con el audio muy bajo. y estoy
Ahora está con el micrófono desactivado. Tal vez si lo puede volver a activar. Ahí Ya. lo activé. ¿Ahí se escucha? Se le escucha, pero muy bajo. No quiero cambiar a estos. A ver. De repente es la conexión o... Puede ser. A ver si cambio a los. Estoy haciendo. A ver, vamos a todo esto. ¿Se escuchan ahí o no escuchan? Sí, un poquito lejos, pero se le escucha, maestro, siga. Sí, Me se le pongo- escucha, me se le pongo escucha. cerca. Tenemos mucho que aprender del plexo subbasal, porque toda la córnea es una gran terminación nerviosa. Hay que pensarlo así. Es el plexo subbasal el que le lleva el trofismo a las células y le lleva todo es el plexo subbasal. Si nosotros lo comprimimos, le cortamos el flujo axonal. Por eso es tan importante de no dañar el plexo subbasal, que los queratoconos lo tienen muy dañado. Eso es una cosa que tenemos que empezar a fijarnos más. El conocimiento del plexo subbasal es nuevo y nosotros todavía no tenemos esas máquinas que tienen los alemanes para mostrarles esos resultados, pero estamos infiriendo que los queratoconos tienen muy mal plexo. Perfecto, Bien, chef. doctor. Muchas gracias. Hay algunas preguntas respecto a los nomogramas también. Lo felicitan y obviamente indican que usted tiene la capacidad de calcular los anillos para o sea, simplemente con su habilidad, pero ¿qué nomograma recomendaría usted para utilizar los anillos tipo Ferrara? Es lo que están preguntando por aquí. La verdad que tanto los nomogramas de Ferrara como de Kerarrin, los que los hacen son visitadores médicos. El que le contestan las preguntas son visitadores médicos. No son médicos los que hacen los nomogramas. Ellos pueden llegar a decirlo, pero si ustedes le mandan una pregunta al laboratorio, el que se la responde es un visitador médico que no tiene la formación para responder ese tipo de preguntas. Y la elección de un segmento es un acto médico. Entonces, yo no tengo problema en contestar eso, en que me manden preguntas, enseñarles, porque eso, si uno sabe refraccionar al paciente, va a aprender a colocar sus anillos, a elegirlos, porque no es tan difícil, pero tiene que saber refraccionarlos, tiene que empezar todo de cero. Si lo sabes refraccionar, y la asistencia de la topografía es fundamental. Es decir, vos la topografía te dicen cuántos astigmatismos tenés. Según eso elegís el segmento. Voy a tener que ir más seguido a Perú a dar más cursos. Ya sabe, ya lo estamos esperando ya. Bienvenido, doctor. Respecto a los nomogramas, como el nomograma de Oviedo, acá nos indican qué opina de evaluar los patrones fenotípicos y si es necesario el eje comático, como se maneja en el nomograma de Oviedo. Yo fui a Oviedo y realmente yo el comático no lo uso porque el comático es más un defecto que se hace por la posterior. Yo uso más el astigmatismo anterior. La cara anterior de la córnea es lo que nos da el 70% de lo que está pasando. La cara posterior nos da solamente el 5%. Entonces, más importante en mis manos es la anterior que la posterior. Todos los astigmatismos todos los queratoconos son astigmatismos, todos. Vos corregir el astigmatismo va a mejorar al paciente. El comático algunas veces no te confunde más que te ayuda. En mis manos me confunde más que me ayuda. También están preguntando respecto a la edad, a la que a partir de qué edad se puede estar indicado colocar los anillos.
y si aplicaría, digamos, en estadios iniciales. El queratocono, la verdad que es una patología que empieza al 12, 14 años, y es a esa edad cuando tenés un queratocono y le bajó la visión, el astigmatismo que le provoca el queratocono, hay que operarlo. Anillos, crosslinking y una misa, porque es una urgencia en oftalmología. Ok, en todo caso, en los pacientes que son niños o que son más o menos de esas edades, ¿está recomendado hacer anillos y crosslinking o solamente crosslinking? Todo junto, anillos y crosslinking y una misa, las tres cosas. Ok. Una de las últimas preguntas es si hay alguna forma de evaluar el plexo subasal in vivo. No, con el confocal, pero el confocal te da una zona muy chiquita, por eso le mostré las fotos, que son grandes collages de pequeñas fotos. Eso se hace solamente con programas de computación, de inteligencia artificial. No, no están, son de investigación. Ah, ya, perfecto, doctor. Bueno, esas son prácticamente todas las preguntas que figuran en el chat. Acá hay una última pregunta de la doctora Delgado. Nos indica en astigmatismos mixtos que se ven en niños, por ejemplo, ¿qué tipo de anillos recomienda usted? Según según el monto del astigmatismo. Siempre van a Mixtos. ser mixtos, bárbaro. Perfecto. Mixtos, positivos, negativos. Acuérdense que cuando vos corregís, tenés un coupling, entonces seguramente van a tener que ser de 90 grados o de 120 grados de Ferrara, seguro. Hay que ver de 150 micras o 200 micras, pero habitualmente son de 90 y de 120 grados. Son los que yo elijo Doctor, siempre. la idea de los implantes se llega siempre a aplanar, ¿verdad? Aplana uno de los lados y levanta del otro. Entonces, por eso es el Ujú, grado que tenés que darle. Los de 90 levantan el tejido y los de 210 o los de 320 bajan todo. Por ujú. eso hay que, según el caso, según lo que queremos hacer. Y por eso es tan Así. importante la refracción. Pero no Ujú, podemos confiar que le vamos a sacar valor esférico. No, vamos a sacar astigmatismo. ujú. Así es. Ujú. Así es. Doctor, hay una parte de una pregunta que no lo mencionamos tal vez, que indica que como el procedimiento de los segmentos se considera reversible, ¿hasta qué tiempo postquirúrgico se considera reversible? 6 meses, 8 meses, un año. Después Ujú. es mucho más difícil sacarlo. Se pueden sacar, pero es más difícil. Después de 3, 4 años tenés que pasar las espátulas por debajo y por encima porque las adherencias del tejido son fuertes. Entonces, dentro de los primeros 6 meses son fácilmente lo sacás. ¿Y cuánto tiempo espera usted después de colocar los anillos para colocar, digamos, lentes o los ICL, ¿no? Los Iris Cloud. Los ICLs yo trato de ponerlos después de los 9 meses y trato de que siempre sean Ujú. esféricos. Trato de dejarlos con el menor astigmatismo posible y ponerle ICLs esféricos. Ok. Las últimas preguntas que están apareciendo son respecto a la profundidad del anillo en ectasias post-LASIK, si toma en cuenta el grosor del lecho corneal o todo el espesor corneal. Todos siempre se ponen igual. Vos vas al eje que elegiste, le haces la paquimetría y a esa paquimetría le restás 160 micras o 180 micras y ahí ese es el valor que preseteás tu bisturí. Para cualquier ectasia funciona igual. Ah, ya, perfecto. Bueno, hay de todas formas algunas preguntas más, no sé si usted gusta responderlas. El tema ha sido sumamente interesante, definitivamente. No, Acá no, indican si el paciente tiene crosslinking y se envía luego a segmentos, cambia el resultado de los segmentos por el no, crosslinking previo.
No, porque el crosslinking, la profundidad de efectos son 350 micras. Y es muy raro que vos hagas una incisión, haces siempre más de 350 micras. Entonces siempre vas a usar una zona no afectada por el crosslinking. ¿Ya? Indican también si es que usa algún tratamiento usted para minimizar los halos post anillos, por la colocación de los anillos. Es que hace 10 años o más de 10 años que uso solamente 6 milímetros de zona óptica de los anillos para no tener halos. Así todo, algunas veces tenés, pero nada que ver con los de 5. Los de 5 los dejé de usar hace mucho tiempo. Uso los de 5 exclusivamente para los astigmatismos post-penetrantes. Ujú. Respecto a la tunelización de implantar anillos manual versus la tunelización con fento, porque ahorita ya hay algunas preguntas sobre el fento, ¿existe alguna diferencia en cuanto a la realización del túnel? Yo calculo que todos vamos a terminar con fento Ujú. cuando la situación socioeconómica latinoamericana mejore o que el fento se abarate, pero la verdad que el fento es una máquina espectacular, que me encantaría usarla todo el día. Es divina. Cuando la pude usar, la usé. Pero si yo tengo que usar exclusivamente Fento, no, pero mucha gente. Los Claro. costos son muy altos, se elevan mucho. Y sí, la verdad es esa. Ganan más Este, los fabricantes que nosotros. Nosotros no así trabajamos es. para ellos. Así es. Ujú. Prácticamente se considera que llegó el fin del implante manual, No. Sí, como indican por aquí por el chat. sí, Ujú. bueno. Sí, el asunto es que si querés operar, tenés No. que arremangarte, es como ir a pescar. Doctor, ¿qué opinas sobre los segmentos intracorneales en ojos trasplantados como manejo de astigmatismo residual? Es otra pregunta Mira, del doctor Cáceres. bueno, eso yo hice una línea que nunca salió a la venta porque son casos muy pocos los casos que anualmente vos podés operar. Ahí son anillos de 5 milímetros, pero 800 micras de base. Y esos funcionan muy bien porque el anillo hay que ponerlo dentro del botón donante Así es. y, Ajá. y realmente funciona muy bien. Pero adentro del donante tenés la córnea más gruesa y un neolimbo que es la cicatriz. Entonces tenés que tener mucha fuerza al anillo. Por eso tenés que tener 600 de base y ponerle espesores de 200, 250 micras. Ajá. Así es. Muy bien. Perfecto, doctor. Bueno, hay una última pregunta sobre si usted, bueno, recomienda que se haga primero los anillos y posteriormente el crosslinking o depende de cada caso. Las dos cosas las hago simultáneas. Anillos, ya que lo tengo acostado al paciente, habitualmente son jóvenes Al menores de mismo 30, tiempo. lo hago al mismo tiempo. Pongo el anillo y sigo con el crosslinking. Perfecto. Muy Doctor, bien. muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas en el chat. Obviamente hay muchas felicitaciones y mensajes de agradecimiento por su brillante presentación y por su disposición por brindarnos esta magistral ponencia. De verdad le agradecemos muchísimo. Sabemos que es muy tarde en Argentina para usted No y pasa bueno, nada. ese es un motivo para agradecérselo nuevamente, No. ¿no? Yo soy el agradecido y cuando quieran estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, un abrazo a todos mis amigos que tengo en esa tierra tan linda y tan querida y la verdad que voy a ir a visitarlos porque siempre que puedo ir me encanta Perú, me encanta. Chicos, muchas gracias por todo. No, maestro, muchas gracias a usted en nombre de todo el Instituto Nacional, de todos los participantes. Yo creo que ha valido la pena seguir esperando y como va a valer la pena siempre que usted llegue y nos dé las charlas respectivas. El mundo de los implantes es eterno, desde que comenzó ha ido mejorando, 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 ha estado dando más resultados y creo que con lo que usted está haciendo tenemos para más todavía en el tiempo.
Muchas gracias, de verdad. Un abrazo tremendo y lo esperamos. Gracias, muy amables a todos. Gracias a todos. Buenas noches. A usted, doctor, y está invitado, así como todos nuestros participantes, a la próxima charla, que va a ser el día viernes 28, con la doctora Adriana Titiu, a las 7 de la noche, horas Perú, y 9 de la noche, horas Argentina. Todos invitados, muchas gracias por su permanencia, por la paciencia. Disculpen por los problemas técnicos, especialmente del doctor Albertazzi, pero bueno, felizmente la presentación fue increíble. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. La plataforma va a ser Expo Inox, por favor. Bárbaro, La gracias. plataforma sigue siendo Expoino. Gracias, hasta luego. Chao, Buenas doctor, noches. gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Mesías. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ayecha. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.